Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IEDS hemos creado este espacio para explicar cómo la evidencia científica influye en las decisiones de política, salud pública y práctica clínica en Colombia y cómo se convierte en un insumo para informar de manera confiable. Mi nombre es Claudia Jaramillo, comunicadora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y quiero darles un saludo especial a quienes nos acompañan el día de hoy: periodistas, comunicadores, divulgadores científicos y personas interesadas en la evidencia. Les invito a diligenciar la asistencia que encontrarán en el chat, asimismo a dejar sus comentarios. Al final de las presentaciones tendremos un espacio para responder estas preguntas. Para dar apertura, entonces, le cedo la palabra a nuestra directora ejecutiva, la doctora Adriana Roballo, para que les cuente qué hacemos en el IELTS y cuáles han sido algunos de nuestros logros en 13 años de funcionamiento. Bienvenida, doctora Adriana. Claudia, buenos días a todos. Por favor, confírmenme si me oyen bien. Y Ana Sí, María, empecemos la presentación entonces. Bueno, no, muchas gracias al grupo de comunicaciones y a las unidades técnicas del instituto por generar este espacio de conversación con ustedes. Mi nombre es Adriana Roballo, soy la directora del IETS y pues les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, cosa que ustedes tengan claridad en qué forma se usa el papel de la agencia, en qué papel toman los estudios técnicos que nosotros estamos haciendo y por qué es importante continuarlo haciendo para el país. Varias cosas iniciales. ¿Quiénes somos? Nosotros somos la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia. Tenemos dos funciones esenciales, según la Ley 1438 del año 2011, que es evaluar tecnologías en salud, por un lado, pero por otro lado es estandarizar la práctica clínica con diferentes productos que se generan a partir del examen de la evidencia de toda la información disponible. Somos desde el año 2023, en el Plan de Desarrollo del presidente Petro, una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Mantenemos nuestra naturaleza jurídica, que es ser una corporación mixta sin ánimo de lucro. Y una cosa que también nos tiene muy contentos, desde el año pasado fuimos reconocidos por MinCiencia como un centro de investigación público. Hacemos parte de redes nacionales e internacionales. Centros públicos de investigación son únicamente 21 en todo el país, de todas las áreas de conocimiento, pero cuando trabajamos a nivel internacional, somos parte de redes como HTI, como INATA, que es la red internacional de agencias de evaluación de tecnologías de todo el mundo, Redexa, que es la latinoamericana, y un tema que se llama Health Tech Scan, que hacen escaneo de horizonte, que les vamos a explicar, y que también agrupa agencias a nivel mundial. Estamos con representación en esto. Nuestro consejo directivo está constituido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, ASCOFAME, que reúne todas las facultades de medicina, y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a las sociedades médicas, usualmente especialistas y subespecialistas. Esto es un poco el tema de la gobernanza y de cómo estamos funcionando y quiénes somos. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos a la larga es generar evidencia con rigor científico. ¿Para qué? Para ayudar a dar soporte y respaldo a la toma de las decisiones en salud. En el momento que se hace esto, esto se dirige a diferentes actores y lo que queremos a la larga es tener mejores resultados en salud, que el sistema de salud sea sostenible y que haya un acceso equitativo y eficiente a las tecnologías, es decir, que ayudemos a garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde diferentes formas. Nosotros tomamos diferentes tipos de información, como las van a comentar en un rato, y miramos y evaluamos en una forma integral e interdisciplinaria temas como lo científico, lo económico, lo analítico y lo social de lo que son las tecnologías en salud. Pero esto no lo hacemos únicamente con lo que está publicado, esto no lo hacemos únicamente con la opinión de la gente, sino que hacemos en una forma muy expedita, muy específica y muy sistemática participación de diferentes actores. Es importante que toda esta evidencia se ponga en el contexto del país, porque nosotros tenemos diferentes realidades en el mundo y lo que puede servir para acá de pronto no es lo mismo que sirve en otras latitudes y viceversa. Y para esto también estamos desarrollando en forma permanente estandarización de práctica clínica con métodos que se reconocen internacionalmente, pero que a la vez están adaptados y que funcionen de muchas formas para la realidad de nuestro país. La siguiente, por favor.
Si alguien les pregunta qué son una tecnología en salud, pues usualmente en este momento la gente lo está asociando como tecnologías digitales, computadores, apps, equipos electrónicos, pero esto es únicamente una parte de las tecnologías en salud. Realmente una tecnología en salud es cualquier intervención que se use para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades, a su vez rehabilitar o atender a la gente. Y esto puede ser tanto a un nivel individual como a un nivel colectivo. Entonces, cuando uno piensa en tecnologías de salud, no son únicamente los temas de los dispositivos electrónicos, hay medicamentos, hay vacunas, hay modelos organizativos, modelos de atención, hay dispositivos médicos, apps, equipos biomédicos y procedimientos médicos. Esas son las tecnologías sanitarias y eso es lo que tenemos susceptible de ser evaluado para dar recomendaciones acerca de su uso, su inversión o su no inversión. La siguiente, por favor. Pero ¿para qué hacemos esto? Nosotros realmente lo que queremos es dar información muy curada, muy neutra, muy sustentada en lo último que diga la evidencia y lo que se sepa en el país, para que las autoridades regulatorias y sanitarias puedan estandarizar la atención en la población, para esto disminuir las inequidades y facilitar su acceso, para además al mismo tiempo se esté garantizando que este sistema sea sostenible a largo plazo, para que los profesionales de la salud, ya que la medicina y todas las ciencias de la salud crecen tanto, puedan optimizar y mejorar sus resultados de prestación de servicios. Nosotros damos atención y proveemos información para que ellos tomen decisiones, pero también a los cuidadores, a los pacientes y a sus familias para que ellos puedan hacer autocuidado para prevenir y entender sus diagnósticos y tratamientos. Luego va desde un nivel macro, el sistema de salud, el ministerio, las EPS, las IPS, los profesionales de salud, está incluso el mismo paciente y su familia. O sea, tenemos acción en todo el espectro de la atención y en todas las serie de complejas relaciones, intercambios que tienen entre los diferentes actores. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en 3 años? Les decíamos que habíamos nacido por ley, la 1438 en el año 2011, y realmente su funcionamiento empezó acabando el año 2012, cuando se suscribieron actas de constitución y fueron a la Cámara de Comercio, y realmente empezamos a funcionar en el año 2013, siendo muy sinceros. En ese punto se empezaron a desarrollar manuales para poder hacer el tema de los métodos. Nuestros métodos son pues comprobados, aprobados, hechos en una forma sistemática, con revisiones serias, revisados por gente dentro y fuera del país para que esto corresponda a las mejores prácticas. No es un invento nuestro, estos manuales son producto de investigación, así como todo lo que nosotros hacemos. Si usted les pregunta qué hace el IET hace investigación. Entonces, durante estos 13 años, hemos hecho más de 1000 diferentes herramientas y productos que ayudan, por un lado, a estandarizar la práctica clínica, pero por otro lado, a hacer evaluaciones de las tecnologías sanitarias, mirando la parte científica, mirando la parte económica y, por supuesto, la parte social y cómo se garantiza el derecho a la salud y se toman mejores decisiones. Para hacer esto, tenemos un grupo interdisciplinar amplio que usualmente tenemos una parte de planta, pero también tenemos un grupo que viene por contrato. Este grupo interdisciplinar funciona en varias unidades, que creo que la doctora Kelly les va a comentar, pero básicamente hay una unidad de síntesis de evidencia, una unidad de gestión de tecnologías, una unidad de economía de la salud, una unidad de métodos cualitativos e investigación social, una unidad de analítica, tenemos una unidad de apoyo al Consejo de las Reacciones Adversas, que seguramente con el paso de los días estará transformada a una unidad de seguridad, y queremos establecer también una unidad de implementación al interior del IEX para tratar de tener un mayor alcance a nivel del territorio nacional. Para esto hemos generado alianzas y proponemos soluciones que de alguna forma nuestros productos son muy a la medida para Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, OPS, COICA, que es Cooperación Coreana, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Mundial del SIDA, Positiva, en territorio, Secretaría de Salud de Bogotá, por decir algunos ejemplos de la gente con la que contratamos en forma regular. La siguiente, por favor. Y hemos hecho pues una divulgación de nuestros productos y de lo que se piensa dentro del instituto, y usualmente en un año podemos estar en más de 40, 50 eventos académicos nacionales e internacionales, presenciales y virtuales. Hacemos y tenemos cursos para poder transferir el conocimiento,
y tenemos relacionamiento técnico con agencias muy importantes como el NICE, agencias pues, de Inglaterra, Corea, España, Estados Unidos, en Argentina un instituto muy importante que es el IEX, Argentina, Costa Rica, Perú, Brasil, Chile y muchos países de la región. Estamos activos, les queremos contar que en el próximo mes de junio estaremos representando al país en 3 congresos muy grandes, uno de Redexa, uno de HTAI y uno de INATA, en la que llevaremos más de 6 trabajos de exposición, participaremos y estaremos brindando 4 talleres diferentes a público internacional y estaremos participando en cerca de 6 paneles diferentes. Luego, pues creo que el IES tiene mucho que mostrar y esto era una introducción de lo que somos capaces de hacer, pero ahorita en forma específica, nuestra gerente técnica les va a explicar acerca de cómo lo hacemos y cómo se usan este tipo de temas. Si ustedes quieren mirar lo que hicimos en el año pasado, acá está en este QR, código QR, lo que hicimos el año pasado con una breve reseña acerca de los temas. Fueron estudios diferentes, en su mayoría el año pasado hechos para el Ministerio de Salud, pero también para otras organizaciones. Para esto no es únicamente lo que les decía, lo que encontramos en nuestros temas de investigación de bases de datos o lo que encontramos en investigación en bases de revistas científicas y publicaciones, sino que también hacemos espacios de participación y para poder hacer nuestros 34 proyectos tuvimos que hacer 101 espacios de involucramiento de actores, desde pacientes, desde familiares, desde funcionarios públicos, desde industria, desde sociedades científicas y en forma permanente estamos trabajando con ellos. Lanzamos diferentes temas de manuales, manual de metodológicos para elaboraciones de los análisis de impacto presupuestales, lanzamos actualización de guía de práctica clínica para cánceres infantiles y los invitamos porque próximamente haremos una segunda edición de la Ruta de la Evidencia en compañía del Ministerio de Salud, en la que divulgaremos la mayoría de los estudios que hicimos el año pasado en conjunto con el Ministerio de Salud. Entonces, de nuevo, esto es una introducción. Posteriormente, esto estará en nuestro canal web para los que llegaron un poquito tarde, nuestros datos de contacto y paso a Claudia para que nos diga qué sigue en el programa y estoy acá pendiente de lo que se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por su intervención. En nuestra página web www.ieds.org.co encontrarán toda la información relacionada con el instituto. Ahora le cedo la palabra a la doctora Kelly Estrada, gerente técnica del IEDS, y a la doctora Lorena Mesa, jefe de métodos cualitativos e investigación social, quienes nos hablarán sobre el impacto de la evidencia en los diferentes espacios. Adelante, doctora Kelly. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas quienes nos acompañan en este espacio. Pues en primera medida agradecerles a todos que estén aquí atentos y en este espacio que hemos diseñado particularmente para compartirle quiénes somos, un poco qué hemos hecho y también cómo lo estamos haciendo con un esfuerzo de involucrar todas las perspectivas en un asunto supremamente importante que son las decisiones en salud. En ese sentido, pues yo quisiera introducirlos un poco a cómo o cuáles son esos tipos de decisiones que típicamente se pueden presentar en algunos de los momentos en que hay que tomar decisiones en el país siguiente, por favor. Y aunque hay muchísimas formas de describirlos, un colega nuestro colombiano lo define o lo clasifica en 3 grandes tipos de decisiones a los que nos enfrentamos quienes somos actores de alguna manera en el sistema de salud. La primera son esas decisiones clínicas, son más de carácter individual, ocurren dentro de la práctica de cara a un paciente que también tiene unas particularidades y que tiene de alguna manera una serie de características tan diversas que pueden hacerlo muy, muy específico y muy de él. Y eso requiere valorar sus riesgos, sus comportamientos biológicos, su curso clínico, para poder establecer diagnósticos adecuados o poder establecer tratamientos o identificar para ese paciente con esas características particulares sus mejores opciones terapéuticas, de pronóstico y, por supuesto, darle el mayor beneficio frente a la atención.
Pero eso no sucede exclusivamente dentro de, digamos, en un único momento, sino que hay muchísimas de esas decisiones ocurriendo en un elemento que es fundamental considerar. Y es que hay una gran cantidad de alternativas diagnósticas, terapéuticas y demás que están a disposición de, digamos, de quienes toman estas decisiones, prescriptores y demás en el servicio de salud, y que pueden necesitar de alguna manera una orientación para que esa decisión sea informada en evidencia y que facilite entregar el mejor curso de acción para ese paciente que está frente a nosotros. Pero hay una decisión o hay otras decisiones que se toman en un nivel más meso. Ese nivel meso es en el que ya no estamos pensando en el paciente que está frente a nosotros, no son decisiones individuales, son más de tipo colectivo y pasan por preguntarse cuál de estos medicamentos puede ofrecer el mejor beneficio para un sector o para un grupo de la población que tiene unas características más o menos similares y que puede beneficiarse de mejor manera con esas alternativas o entre todas las alternativas que están disponibles. Ya vimos que tecnología pues pueden ser medicamentos o diagnósticos. Sin embargo, estas decisiones que ya ocurren en términos de cobertura tienen otros elementos que hay que poner en juicio o en consideración para esa toma de decisiones. Y tiene que ver con el uso, por supuesto, de los recursos, la disponibilidad en los sistemas, la factibilidad también. Recordemos pues que si bien estamos en un país, en Colombia, Colombia tiene muchísimos matices y las formas en las que se accede, ya sea culturalmente, por barreras geográficas y de otra naturaleza, en muchos sectores del país, requiere una aproximación casi que también regional para garantizar que realmente estas intervenciones o estas tecnologías cumplan con esa promesa de valor de entregar el mejor beneficio a la población. Entonces, es unas decisiones que pasan de lo clínico, son decisiones que pasan de los criterios de efectividad, de seguridad, incluso del uso de recursos y que ponen en discusión muchísimos más aspectos, entre ellos la aceptabilidad del uso de los recursos, entendiendo esto no como recursos económicos, talento humano, disponibilidad de servicios, de centros, de atención, la complejidad de los niveles de atención que se requiera y por supuesto algunos o muchos de ellos pues que impactan en términos de equidad en salud para este país. Y hay otro grupo de decisiones, este grupo de decisiones que se llaman arreglos del sistema de salud o arreglos institucionales. Esto corresponde a todas esas decisiones de tipo normativo, de tipo legal, de tipo ya mucho más estructural que se requiere para garantizar que las decisiones que se han venido tomando en cada uno de los niveles que he comentado previamente puede lograrse dentro de esas características que son típicas del sistema de salud en Colombia, que es factible, que definitivamente no es factible, que es normativamente hablando posible y legal frente, digamos, a todas las disposiciones, pero también frente a la institucionalidad que existe y que históricamente pues ha existido en este país. Entonces, lo que vemos es que en cada uno de los espacios donde los actores del sistema de salud tenemos un momento, digamos, en esa participación, se requiere de la toma de decisiones. Siguiente. Ahora, ¿qué tan complejo puede ser el tema de la toma de decisiones? ¿Sí? Siguiente, lo que vemos es que siempre se ha asociado, siempre se ha digamos, configurado, o eso es lo que el entendido de algún sector de la población tiene, y es que el proceso de toma de decisiones es unidireccional. Tengo esta información, sé cuánta población requiere, digamos, de esta intervención, y eso automáticamente me da un resultado. Lo cierto es que en el sistema de salud ocurren muchísimas cosas de manera simultánea y se están tomando de manera simultánea miles de decisiones en cada uno de los niveles justo en este momento.
Y esto obliga de alguna manera a que se tengan que generar sistemas o que se tengan que generar métodos o que se tengan que generar de alguna manera estas estructuras de soporte que permitan entregar no solamente, digamos, elementos de juicio de índole, digamos, de las características de la población o de lo que está aconteciendo, sino elementos de rigor que favorezcan a que esa decisión o esas decisiones que se están tomando sean lo más aproximado a la realidad posible. Eso requiere entonces evidencia sólida, el análisis de datos del sector, la colaboración interdisciplinaria, consideraciones del contexto, certeza en la información con la que se está tomando esa o esas decisiones, pero también un monitoreo, evaluación y sobre todo transparencia frente a lo que se está generando, a lo que está soportando ese tipo de decisiones. Siguiente. Uno de los principales elementos que, digamos, se mencionan dentro de los tomadores de decisiones en todos los niveles es lo relacionado con la rapidez o con la disponibilidad de esa información y cómo se está generando. Y es quizá a la vez la principal crítica que se hace a la toma de decisiones basadas en la evidencia, que no es oportuna o que realmente puede ser muy compleja o que de alguna manera no considera todas las perspectivas que se requieren en un proceso de toma de decisiones formal para garantizar que todos esos aspectos que merece la pena discutir sean tenidos en cuenta en un momento antes, sino que después vayan a quedar algunos elementos que no han sido relacionados en el proceso de toma de decisiones y que por esa misma razón pueda generar no legitimidad de las mismas. Entonces, digamos que eso tradicionalmente es lo que se menciona, pero también cuando se habla del proceso digamos, de evidencia que está soportando la toma de decisiones, se ha creído que es un único tipo de evidencia y que esta evidencia es más del tipo cuantitativo, que solo hay que hacer análisis, por ejemplo, de estudios, de experimentos clínicos. Entonces hay muchísimas cosas aún alrededor de esto que aleja en el proceso de toma de decisiones del día a día la incorporación rigurosa de todos estos elementos que van a favorecer a que las decisiones que se tomen sean verdaderamente centradas en los pacientes o en las personas y que tengan en consideración todos aspectos supremamente importantes para poder garantizar que las decisiones que se toman son las que están ofreciendo el mejor beneficio frente a todas las alternativas posibles. Siguiente. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha venido de alguna manera construyendo y nos incluimos aquí como el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud a nivel mundial para poder garantizar que realmente todo esto sea un sistema? Sea un ecosistema que involucra muchísimas perspectivas y que está día a día trabajando para poder reconocer todos estos puntos de vista e involucrarlos y dejarlos de manera consistente en un análisis o en cualquiera de los estudios que se hacen para entregar al tomador de decisiones y que ellos finalmente puedan estar informados al momento de tomar esa decisión. Tenemos un ecosistema propio, un ecosistema colombiano en el que estamos trabajando, generando muchísima evidencia local, en el cual estamos tratando, uno, de entender ese problema, de entender un poco los aspectos, digamos, políticos de alguna manera, los problemas del sistema para que podamos tener allí la decisión o tomar allí la decisión de mirar cuáles son esas herramientas que mejor van a ayudarnos a responder cada uno de esos desafíos a los cuales se nos llama, se nos invita a participar dentro del sistema sanitario. Pero ese análisis del problema o esos análisis de las causas que pueden estar allí conjugadas requiere muchísimas perspectivas. Requiere que se haga una analítica de datos, requiere incluso modelamiento o análisis de alguna manera avanzados en términos de causalidad, pero también requiere un análisis cualitativo que sea capaz de recoger esos aspectos que por muchísimas razones en sistemas de información que a veces no son tan robustos pueden no estar disponibles y sobre
sobre todo aspectos que típicamente no están en la literatura o en otras fuentes, como son los valores y preferencias de los pacientes, como son las impresiones, percepciones y demás de la sociedad civil. Y en el IES hemos conjugado todos esos elementos para empezar a generar ese banco que nos permita entender de manera más amplia lo que está sucediendo en términos de salud y lo que se considera un problema, no sea solo desde una única perspectiva, sino que realmente entienda a todas las partes que hacen parte, que son, digamos, que constituyen ese problema o ese elemento al que nos queremos aproximar. Un segundo paso de lo que hacemos a nivel local está más orientado ya a escoger cuál es la mejor decisión, y lo habíamos mencionado de manera introductoria. No hay una única forma, ni esto es en una única dirección, no es un problema con un único método y eso pues nos bota automáticamente un resultado que es la solución. Acá la decisión alrededor de cuál es la mejor metodología o cuáles son los métodos o las herramientas que se deben integrar ante problemas mucho más complejos o menos complejos, también es un proceso en el que se prioriza, en el que hay un grupo de alguna manera técnico que está allí detrás de ello, tratando de mirar cómo con lo disponible actualmente puede ofrecer los mejores resultados frente a ese problema que sea entendido por las partes. Eso incluye nuevamente mirar si se requiere hacer modelamiento del contexto, si hay que hacer evaluaciones o medición de los impactos, guías de práctica clínicas, evaluaciones de tecnología o no, o si hay que hacer, ¿por qué no?, análisis cualitativo o estudios mixtos que involucren más de un método para poder responder a esta necesidad. Una vez se trabaja y se construyen estos estudios, posteriormente el IEDS se enfoca en el proceso de implementación. Esto es, pensarse cómo puede ser esto posible o estas recomendaciones o estos resultados dentro de unos marcos muy particulares en los que está configurado el sistema de salud en Colombia. Dijimos entonces el marco normativo, todos los aspectos legales, todos los aspectos también incluso de derechos y constitucionales que rodean la prestación, pero también esos derechos individuales y colectivos que entran en esa discusión para garantizar o mirar si se requieren o no arreglos institucionales, como lo habíamos mencionado inicialmente, que permitan o que favorezcan o que sean de alguna manera esa forma de apalancamiento frente a estas recomendaciones que surgen de este análisis formal para que puedan hacerse real en el territorio colombiano. Y en otros escenarios, sí, y es hacia donde estamos moviéndonos en Colombia en general, es hacia ese cuarto punto que incluye ese monitoreo a la implementación y la medición de los resultados. Sí, es hacia donde están caminando muchos sistemas sanitarios, muchas de las agencias o de las instituciones que hacen de forma similar lo que hace el IEDS en otras partes del mundo, tratar de medir si esas decisiones que se han venido tomando o esas recomendaciones que se han establecido y que han sido exitosamente implementadas en el país realmente están ofreciendo los resultados que se previeron en algunos de los momentos de ese análisis. Ahora bien, siempre es importante que toda esa evidencia entre en diálogo con otros aspectos de nivel internacional. A eso lo llamamos entonces la evidencia global. Por esa razón, también lo vieron, IEDS tiene unas redes de trabajo a nivel mundial muy fuertes y es la forma de alguna manera de poder recuperar esas experiencias que alrededor del mundo se han vivido. Las dificultades de Colombia, quizá muchas de ellas no son exclusivas de Colombia y es adecuado observar y mirar cómo desde otros entornos se han ofrecido soluciones, esas soluciones han sido probadas y además tienen resultados que los convierten en experiencias exitosas. Ese diálogo permanente de la Agencia de Evaluación de Tecnología con todas las redes a nivel internacional y con otras instituciones a nivel internacional ha garantizado eso para el país. De hecho, mucha información que incluso no está disponible en las fuentes tradicionales o son públicas, es posible que se acceda a esta información a través de las redes para poder tener unos panoramas muy amplios y análisis robustos de información y que con ello pues se pueda de alguna manera brindar
mejor soporte a quienes tienen que tomar las decisiones de salud en el sistema. Eso entonces nos deja con grandes elementos, digamos, en consideración, y es que el punto de la decisión desde agencias que suelen hacer esto, típicamente se ha entendido o tradicionalmente se ha entendido como que trabajamos muy basados en efectividad, seguridad, que nos olvidamos de los valores y que sea este el espacio para decirle a todos, y es que en IEDS hemos avanzado en los últimos años. Ya llevamos más de 6 años incorporando los valores sociales, incorporando muchísimos más elementos que hacen parte del proceso de la decisión, la exploración de los aspectos legales, la exploración del tema de los derechos individuales y colectivos, la exploración de la equidad y cómo se puede afectar o no, cómo podemos proponer algunas recomendaciones que estén dirigidas a reducir esas brechas que tenemos históricamente en términos de salud y en muchos otros sectores en el país frente a la salud también, por supuesto, o en otros elementos hacer ejercicios para la incorporación de esas preferencias de la población mediante diálogos o deliberación formal, todo ello pues que redunda de alguna manera en la legitimidad de lo que hacemos y que brindamos de forma transparente para el país siguiente. Ahora, a pesar de todos estos elementos que tenemos, siguiente, sigue habiendo algunas dificultades en términos de la decisión, ¿sí? La recomendación está puesta, se han brindado, digamos, algunos elementos de soporte, se han entregado como toda la información relacionada, siguiente, por favor, pero a pesar de ello, insisto, las decisiones siguen teniendo unos elementos que son bastantes, digamos, bastante particulares. Y es que eso requiere, de alguna manera, como ustedes pueden ver allí, una multidisciplinariedad dentro de los grupos que trabajan para generar esa información y poder, de alguna manera, comprender todas las perspectivas. Ni siquiera estamos hablando de disciplinas, yo creo que estamos hablando ya más de enfoques epistemológicos, estamos hablando de aspectos sociales, de esa visión social de un poco lo que está sucediendo, pero también aspectos más del rigor, digamos, de lo científico, también poner allí en diálogo mucho de ello, los aspectos políticos y los diálogos alrededor, por supuesto, de todos esos elementos económicos que tienen que conjugarse dentro de las decisiones para que puedan estar verdaderamente informadas. Eso requiere unas características de unos grupos que son técnicos que traducen ese problema que de alguna manera cualquiera de los tomadores de decisiones tiene y llega a ser de alguna manera traducido a un lenguaje en el que permita ubicarlo y trabajar basado en métodos, digamos, científicos. Siempre con una interlocución con quien tiene de alguna manera que tomar la decisión para que estemos alineados con ese problema que se está ocurriendo. Ahora bien, dijimos, las decisiones no son exclusivamente desde el punto de vista técnico. Aquí hay una serie de valores que siempre se puede considerar y que es necesario, es una invitación que se hace a que se considere en el proceso de toma de decisiones y hay que mencionarlo, los valores y las preferencias, la aceptabilidad, todo el proceso de alguna manera de considerar también las restricciones presupuestales, que es una realidad, es un principio de racionalidad en términos de la organización de los sistemas de salud, cuando se piensa en todas las personas, que es el llamado, el principio de esa garantía, no es para algunos, es para todos. Entonces, todos esos elementos o todos esos valores finalmente confluyen en el proceso de decisión siguiente. Ahora bien, nuevamente dijimos, la decisión en ningún momento es unidireccional y mucho menos, así hagamos todo este tipo de análisis, termina siendo un número como en las matemáticas, en que nos dice es 8 o la decisión es esta y mágicamente eso es lo que debemos hacer. Tenemos entonces, como resultado de todos estos análisis, unas matrices que nos permita de alguna manera mirar ¿cuáles son esos beneficios? ¿Qué tantos beneficios se esperan con esa decisión? Pero también hay otros elementos que surgen y es cuál es la certeza que tuvimos en todos los datos o la información que utilizamos para hacerlo. ¿Cuál es de alguna manera ese beneficio, si es comparable o no con las otras alternativas que están sucediendo? Y hay otros elementos que les mencioné al inicio y es que no estamos tomando una decisión a la vez. Estamos tomando, como en el sistema de salud, muchas decisiones al
al mismo tiempo durante todo el sistema y hay que mirar cuál de ellas es prioritaria, cuál es urgente, cuál puede esperar, sin que eso signifique de ninguna manera que estamos dejando de lado todos estos elementos o necesidades que requieren salud la población colombiana. Siguiente. ¿Cómo se ha traducido esto en el IETS? En el IETS hemos trabajado de alguna manera en sintetizar, armonizar y lograr que en cada uno de los estudios se puedan cumplir estos aspectos fundamentales. Uno, la incorporación de la evidencia científica que está en un diálogo permanente con las características, preferencias y valores de los pacientes. Esto incluye un involucramiento real, activo, de quienes tienen que vivir con las consecuencias de las decisiones. Cada uno de los espacios que aquí es diseñado para que se pongan en diálogo cada uno de los aspectos y se invita a participar a los pacientes son ejercicios activos donde son escuchados, donde realmente pueden proponer y adicionalmente entienden el ejercicio y la responsabilidad que implica su participación para estos elementos de toma de decisión. Pero hay otros aspectos que también se tienen que considerar y es la disponibilidad de los recursos porque no queremos sencillamente generar recomendaciones que finalmente no puedan ser implementados porque a priori no se garantizó que pudiesen ser efectivamente utilizadas en todo el territorio nacional, que no hayan considerado las restricciones del sistema dentro de los aspectos legales que hemos mencionado o normativos o la disponibilidad de los recursos. Eso nos deja con tres grandes vertientes que típicamente ustedes van a encontrar dentro de los desarrollos que el Instituto de Evaluación Tecnológica tiene. Los primeros que están orientados a estandarizar y mejorar la calidad del cuidado. Estos son más orientados a usuarios clínicos, al que tiene que prescribir, al que tiene que entregar cuidado de cara al paciente, que son más de alguna manera esas decisiones individuales y que incluye procedimientos, protocolos y algunos otros elementos para estandarizar la práctica. Lo que queremos decirle allí o facilitarle al tomador de este nivel es hacer todo este análisis de la evidencia, de las alternativas disponibles y decirle, evaluamos todo. Y con todo esto, si su paciente tiene estas características, la mejor opción para él sería esta o esta segunda o esta tercera. Dentro de eso, ustedes pueden encontrar algunos protocolos clínicos, posicionamientos terapéuticos, en donde dice primera, segunda, tercera, cuarta opción, y en ese orden es lo que más beneficio le va a entregar al paciente frente a esas características de acuerdo con esas condiciones de salud. Pero aparece otro grupo de herramientas o de informes que ustedes también van a encontrar de alguna manera en el medio y que tiene como fin coordinar entre proveedores, especialmente en la atención de condiciones de salud compleja o en aquellas en donde están ubicados en distintos espacios en el sistema de salud. Sabemos que nuestro sistema enfrenta una serie de realidades, hay fragmentación, los niveles de atención, no está todo diseñado en un mismo lugar. Cuando esto ocurre, hay herramientas de estandarización que también toman en consideración estas particularidades del sistema y de alguna manera señala quiénes son las personas, en qué niveles, cuándo, cómo y en dónde debe recibirse la atención para garantizar el continuo de todo ello y que realmente el paciente no esté de un lugar a otro. Típicamente, ustedes lo han escuchado, son las guías de práctica clínica, que hay muchas publicadas, otras son las RIAs, que también tienen esos aspectos de alguna manera de obligatoriedad en el contexto colombiano siempre y cuando tengan esa normativa que la respalde. Y finalmente, también hay otro tipo de decisiones y otro tipo de elementos y herramientas que desde el IES ustedes van a reconocer y que tienen que ver con esos informes que están orientados a desarrollar estrategias de salud pública, programas y políticas que incluye lineamientos que tienen ya algunos, de alguna manera, algunos aspectos o consideraciones legales para motivar o para soportar las normativas posteriores en este país o los análisis de política o los policy brief que van dirigidos a un panorama mucho más macro y soportar las decisiones en ese sentido en Colombia. Siguiente. Entonces, decirles, por supuesto, que
los esfuerzos, y ha sido así cada vez más en el IES, no vienen de un equipo que se encierre a sencillamente trabajar en lo que sabe. Esto requiere de hablar con todas las partes, y en esos esfuerzos hoy es uno de ellos, de decirles que estamos haciendo esfuerzos para comunicar lo que se está haciendo en salud, que estamos trabajando para que todo aquello que está allí no quede de alguna manera como esfuerzos que sean exclusivamente para el tomador de decisión, sino que estas herramientas soporten el país en todos los niveles para que las decisiones sean verdaderamente informadas, que este esfuerzo que se está haciendo por todas las partes, como ustedes ven allí señalados, ¿sí?, pueda ser más asequible a todas las instancias de la sociedad, y que de esta manera podamos contribuir desde cada uno de nuestros roles a la sostenibilidad del sistema, sí, pero también a tomar mejores decisiones en salud. Siguiente. Decirles entonces que en total, en más de 13 años, como hemos mencionado, que tenemos en funcionamiento, pues nos hemos involucrado en esa práctica clínica, generando la evidencia, apoyando la toma de decisiones en salud, generando también algunos aspectos que son ampliamente reconocidos en términos de política. Ustedes de pronto han escuchado el mecanismo técnico científico de participación de las exclusiones del sistema, o en la actualización de los planes de beneficios, en algunos programas de vacunación, el Consejo de Eventos Adversos para la vacuna contra el COVID-19, incluso en muchas de las decisiones también que se soportaron para esto que fue pues un problema enorme de salud pública, COVID-19 en su momento. Siguiente. En total, hemos cumplido con el país con más de 410 informes técnicos que pueden encontrar en los repositorios, o señalados allí en los repositorios. Tenemos 12 manuales actuales y en proceso de salida, actualización y nuevos. Para este año hay 8 manuales ya en su proceso editorial. En ejecución, en términos de protocolos, 23, tenemos 18 artículos que están reseñados en nuestras páginas para que ustedes puedan visitarlos. Evaluaciones de tecnologías de otra naturaleza más amplia, 57 en total, y 27 guías de práctica clínica hechas por el IES en asocio con muchos otros actores del sistema de salud que contribuyen a que estas decisiones puedan realmente impactar en salud. Creo que el compromiso ahora es señalar dónde están, señalar dónde han sido los esfuerzos, y cómo esto puede realmente empezar a difundirse de una manera que cambie la práctica en favor de la salud de los colombianos, en favor del mismo sistema, y en favor, por supuesto, de una sostenibilidad a futuro de todo lo que implica la garantía del derecho a la salud. Siguiente. Esto sencillamente para cerrar, pero decirles que en términos de política, IES también se ha ganado un espacio. Toda la normativa que, sin entrar en detalle, pues soporta al IES, pero si vemos en los últimos 5 o 6 años, pues el papel del IES ha venido soportando más, y eso se debe justamente a el involucramiento que ha venido ganando en términos de soportar estas decisiones. Nuestro papel es eso, somos una entidad articuladora del sistema, dialogamos con todas las partes, y es nuestro interés que todas esas partes estén efectivamente reflejadas dentro de los procesos que están soportando las decisiones. Si bien no son vinculantes, sí queremos que en estos espacios abiertos, transparentes, legitimen cada uno de los procesos y de los aspectos discutidos desde esta entidad, para que pueda soportar de mejor decisión e informar de mejor decisión completa y suficiente a quien tiene la obligación de tomar las decisiones en este país. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Kelly, por esta valiosa intervención. Quienes no han completado el formato de asistencia, les invitamos por favor a diligenciarlo. En un momento les enviaremos el link para que evalúen el encuentro que encontrarán en este chat. Vamos a continuar con un breve video de buenas prácticas para comunicar la evidencia, y luego daremos el espacio para las preguntas. Ya hay unas preguntas en el chat. Posteriormente, la doctora Lorena Mesa, de la Unidad de Métodos Cualitativos, hará la moderación de estas preguntas, daremos respuesta, y quienes deseen hacerlo a través de su micrófono lo vamos a habilitar. Muchas gracias. ¿Qué tienen en común un médico rural, un periodista de salud y un paciente en espera?
Todos necesitan evidencia y contada de forma clara. La ciencia mal contada desinforma. La buena comunicación transforma. ¿Cómo comunicar la evidencia? Algunos consejos. Primero, comprender las necesidades de nuestros públicos para trazar objetivos de comunicación efectivos y a su medida. Nuestros públicos pueden ser tomadores de decisiones, profesionales y técnicos del sector salud y la sociedad en general. Segundo, promover conversaciones abiertas para tomar mejores decisiones, además de espacios de participación para generar fuentes confiables. Tercero, crear la narrativa, storytelling de aquello que se desea comunicar, incluyendo mensajes clave. Cuarto, presentar los datos en infografías y recursos interactivos, datos clave visualmente explicados, útiles para prensa, redes sociales y espacios educativos. Quinto, escribir comunicados explicativos para una mejor comprensión de la evidencia. Hacemos que lo técnico sea comprensible sin perder el rigor. Sexto, diseñar e implementar juegos presenciales y virtuales. La evidencia también se puede jugar. Séptimo, crear podcast y video podcast. La ciencia contada con voz humana conecta mejor. Casos reales y entrevistas para darle rostro a las historias. Octavo, adaptar la evidencia en formatos para redes sociales. El futuro de la salud también depende de nosotros, los que podemos contar la ciencia. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos días para todas, para todos. Como Claudia me introdujo, soy Lorena Mesa. Hago parte del equipo técnico del IETS y pues para nosotros es un gusto poder tener este espacio tan propicio en estos momentos en los cuales creemos que la información adecuada y basada en evidencia puede ayudarnos a enfocar mejor las discusiones de país. Voy a permitirme leer las preguntas y estaremos con la doctora Adriana y con la doctora Kelly Estrada tratando de resolver sus inquietudes y generar más que nada un diálogo y un intercambio que ojalá podamos robustecer y seguir desarrollando a lo largo de los diferentes procesos que desarrollamos como instituto. Primero, pues, voy a leer la de Óscar Alejandro Marín. Si alguien desea abrir su micrófono para preguntar, por favor, levante la mano utilizando el icono de participar y nuestro ingeniero estará atento para habilitar los micrófonos. En principio, seguiremos la dinámica de leer lo que se planteó en el chat y luego podemos hacer esta ronda si el tiempo nos favorece. La primera pregunta que nos hace Óscar Alejandro es respecto de la evidencia en el rol de la comunicación y nos pregunta, ¿cómo es posible comunicar la importancia de la evidencia científica en la toma de decisiones en salud en un contexto donde a nivel mundial se cuestiona el conocimiento científico, priorizando miradas individuales y poco rigurosas? Es una pregunta muy interesante y totalmente al lugar con nuestro taller. En efecto, y venimos de una experiencia de pandemia donde en efecto absolutamente toda la desinformación y toda la, forma de comunicar fue fundamental para poder tomar ciertas decisiones tanto a nivel individual como a nivel del sistema de salud. Voy a dar la palabra a la doctora Kelly para que nos ayude respondiendo esta pregunta y mejorando un poco, la conversación. Adelante, doctora Kelly. Vale, muchísimas gracias. Bien, yo creo que sí, durante muchos años siempre, o incluso todavía se ha pensado, se ha visto algo de misticismo en todo lo que es científico y en lo que tiene rigor. Y eso lo que ha hecho es alejar justamente a todos los que tienen que tener de alguna manera esa comprensión de lo que se hace. El generar espacios como estos, en donde se entienda qué es lo que ocurre adentro, cómo se está haciendo, cómo entran todas las partes de alguna manera, a conformar estos procesos,
también esforzándose en generar herramientas que permitan traducir ese conocimiento en elementos mucho más fáciles de comprender, yo creo que va a eliminar muchísimas barreras para que se pueda utilizar. No puede seguir existiendo una disociación entre la ciencia y la aplicación de la misma, porque finalmente somos usuarios todo de ella. Dos, pues acceder también o irnos o incorporarnos a ese proceso de transformación digital que ha ocurrido y en términos de la comunicación. El saber comunicar es uno, ya lo hemos mencionado, pero también apegarnos a muchas de estas nuevas herramientas que están saliendo, sí, porque han ganado un enorme camino, han ganado un enorme campo, todo lo que tiene que ver con redes o medios informales que realmente no se está comunicando, y yo creo que también hay que usar estos espacios para informar e informar bien. Entonces creo que es eso donde se debe realizar. Y lo tercero es que cada vez que se tengan ejercicios o muchos de estos estudios pueda inmediatamente generarse espacios que transmitan o transfieren esta información y se garantice la comprensión de los resultados de los mismos. Es decir, el ejercicio no puede ser solo la socialización, sino la difusión de estos mensajes a la comunidad. Gracias, Kelly. Voy a dar la palabra a Claudia, nuestra comunicadora, y enseguida un pequeño cierre para la respuesta. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Lore. Y bueno, entendiendo un poco el proceso que debe pasar por esta caracterización de los públicos y de la cultura, segundo, como un trabajo constante de acciones permanentes y periódicas, donde siempre la evidencia prime antes que las opiniones sesgadas, las opiniones personales, y que siempre contengan ese rigor técnico que derribe cualquier creencia que pueda estar equivocada sin dejar de escuchar, obviamente, a los actores, que son muy importantes. Eso sumado a los datos clave y a la explicación de los mismos, datos y fuentes confiables como el IEDS. Y pues finalizando también con una pregunta que nos hacen: de qué manera se comunican las guías de práctica clínica. Un poco desde el IEDS se viene haciendo un trabajo con la ruta de la evidencia, que fue una estrategia que se diseñó desde el 2024 y que se realizará en el 2025, donde a través de unos webinarios y una caja de herramientas comunicacionales, pues se da a conocer a los diferentes actores los procesos que se adelantan con estas guías. Gracias, Lore. Gracias, Claudia. Bueno, finalmente, Oscar y demás asistentes, hay toda una estrategia que se despliega en función de la apropiación social del conocimiento, que justamente lo que busca es, digamos, llevar a diferentes públicos los resultados de las investigaciones desde una forma mucho más cercana, y es un poco en lo que estamos trabajando, y hay diferentes desarrollos al respecto. Entonces, hay formas, es un reto enorme. La desinformación está por todos lados, y sobre todo en una era de la información mediada por redes sociales, pero creemos que es un mecanismo incluso para generar seguridad en la salud de las personas. Entonces, pues bueno, el reto es enorme, pero hay estrategias para ello. La segunda pregunta que nos hace también Oscar es si se hace algún trabajo directo o indirecto de fortalecimiento de capacidades con profesionales para incorporar recomendaciones en la práctica diaria. Sí, digamos que en efecto parte importante de los desarrollos que se realizan desde el IEDS incorporan elementos de favorecer la implementación, de favorecer la transferencia de conocimiento, y se hace con los públicos objeto de los desarrollos. Tenemos a lo largo del año diferentes seminarios, webinars, socializaciones con los que estamos trabajando para poder potenciar la difusión de nuestros productos. También en los procesos de implementación no son sencillos, la doctora Adriana lo mencionaba, hay una necesidad en el país de poder trabajar en unidades de implementación en la medida en que no hay una transferencia directa, requiere trabajar en cultura institucional, trabajar en elementos individuales. Pero desarrollamos diferentes herramientas. También estamos por lanzar diferentes cursos desde nuestra plataforma para que puedan, en esta misma línea, los profesionales tener un acceso adicional a fortalecimiento de capacidades. Tenemos también todo un plan de trabajo y despliegue con los territorios, porque, digamos, también hay unas necesidades allí particulares en términos de salud pública que quisiéramos llegar y poder favorecer ese fortalecimiento de capacidades, que creemos al fin y al cabo es lo que posibilita esta idea de que la evidencia sea el elemento que oriente la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre y con tantos factores que las influencian, ¿no? No sé si alguna de mis compañeras quisiera complementar algo a la respuesta, porque podemos avanzar. Diana Oviedo, bienvenida, nos pregunta si todos los estudios de costo-efectividad son de carácter público y publicados en la página.
Bueno, esta pregunta, no sé, doctora Adriana, si le parece bien responderla, pero en términos generales, dependemos mucho de la forma como nosotros, digamos, lleguemos al acuerdo con el Ministerio de Salud. Nosotros somos una agencia que soporta las decisiones del sistema de salud y en ese sentido hay elementos que hacemos de socialización, pero algunos documentos, debido a la forma, digamos, como se pacta con el Ministerio de Salud, de alguna forma ellos terminan definiendo en qué momento se hace la publicación y el uso de la información. Adelante, doctora Adriana. Gracias, Lore. Sí, en últimas, pues aunque son temas encargados por el Ministerio de Salud, son productos, insumos de investigación que se les entregan a ellos y usualmente suelen liberarlos después de que han tomado las decisiones, pero mientras ellos los estudian, los debaten, incluso siguen debatiéndolos con nosotros, el proceso de la toma de decisiones pueden tener reserva de estos productos por un tiempo. Seguramente, perdón, es que no me veo. Seguramente ya después lo liberan y seguramente hay algunos documentos que ellos consideran de carácter pues reservado y que no se dispone públicamente, pero por lo menos en nuestro repositorio están mencionados y muchos de ellos dice de qué trata y cuál fue el alcance y cuál fue el objetivo de realizar ese estudio específicamente. Mil Igual, siempre se gracias. puede hacer la solicitud al ministerio, en últimas, si se requiere, y ellos pues, tendrán que dar una respuesta adecuada con base pues, en el ejercicio de ese derecho de autor que ellos son depositarios. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Adelante, Kelly. Sí, sí, no, de todas maneras mencionar algo sencillo. Claudia lo había mencionado hace un rato y es que del año pasado hemos trabajado fuertemente en que realmente todos estos estudios que se están generando puedan ser conocidos por toda la sociedad. Parte de ello es la Ruta de la Evidencia. La Ruta de la Evidencia persiguió ese fin el año pasado y en acuerdo con Ministerio, incluso con participación de ellos, se procuró y se logró hacer una socialización de un número importante de los proyectos que se venían realizando en el IET este año. Tenemos una versión 2 y esperemos que esto sea así en lo sucesivo para que se puedan seguir compartiendo. Otros no los encuentran en el IES con el link que los envía a la página del ministerio porque están publicados desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces hay realmente algo de heterogeneidad, pero nos movemos hacia una cultura de transparencia de la información y en ese sentido venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social. Gracias, Kelly. Haider Ochoa nos pregunta que con el auge del desarrollo de modelos de inteligencia artificial, si el IET está implementando estas tecnologías en sus procesos orientados al análisis de evidencia y de qué manera. Bueno, es una pregunta también súper interesante porque justamente partimos del uso responsable de la inteligencia artificial y, digamos, si bien es cierto, soportamos algunos desarrollos en una unidad de analítica donde uno de los componentes que trabaja es inteligencia artificial. La implementación en el desarrollo de nuestros productos tiene un marco de política. Y quiero darle la palabra a Kelly para que nos cuente un poco cómo funciona esta política del uso responsable de la inteligencia artificial. Adelante, Kelly. Vale, mil gracias. Sí, sí, efectivamente, digamos que en todo el tema, sobre todo en todo el tema de modelamiento, el entrenamiento, pues, de modelos y demás, pues es algo que hacemos en el IES y sin duda, pues, el uso de estas herramientas de alguna manera hace más eficientes los procesos, pero también más exactos, ¿no? Entonces, sin duda, el involucramiento de ello existe allí, pero tenemos un equipo altamente capacitado y en todos los casos esto se hace, pues, de manera supervisada, que es una de las formas en las que se puede acceder a la inteligencia artificial. Otros de los procesos en el uso, por ejemplo, de software que facilitan, no lo hacen directamente, pero facilitan organizar la información en el proceso de tamización, por ejemplo, para las revisiones sistemáticas. Entonces organizan la información, generan o de alguna manera palabras claves que lo ponen allí y de esa manera pueden los equipos ser mucho más eficientes en su rendimiento. Y por qué no en algunos otros aspectos en términos, digamos, de redacción. Existe una política en el IES que se sigue de alguna manera construyendo. Sabemos que esto va a pasos agigantados y lo que queremos es ponernos de alguna manera al corriente con lo que está ocurriendo en el país, pero en todos los casos hay una declaración explícita del mismo y cuando se hace el uso de ella y dos, siempre es supervisada por el personal experto del IES. Muchísimas gracias, Kelly. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Voy a hacer lectura de 2 preguntas adicionales, si les parece bien, como para poder ir cerrando. Voy a leer una pregunta que nuevamente nos hace Oscar Alejandro Marín.
porque creo que es importante para entender también el alcance del IETS en el contexto del sistema de salud como agencia. Nos dice, me surge una pregunta adicional. En salud pública y más en Colombia, es clave que la evidencia permita fortalecer políticas públicas que transformen los determinantes sociales y comerciales de la salud. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades no transmisibles, y que es clave para que desde el sector salud se cumpla su rol de autoridad sanitaria. El IETS ha venido trabajando en este tema. A mí me parece importante hacer acá como una claridad que para nosotros es fundamental. Digamos que el IETS es una agencia, digamos, es un brazo técnico del sistema de salud y que aporta también a otros sectores, pero que en principio no tiene un rol de autoridad sanitaria, sino que informa a la autoridad sanitaria para que oriente mejor su toma de decisiones. En ese sentido, nosotros tenemos una independencia técnica que entregamos los estudios, los realizamos, digamos, en la garantía del rigor metodológico y en la garantía de una gestión adecuada de conflictos de interés, etcétera, pero es, digamos, la autoridad sanitaria en nombre propio, que es en este caso el Ministerio de Salud, quien toma las decisiones de qué incorpora y en qué fundamenta sus decisiones. En ese sentido, hemos trabajado en distintos temas en función de las priorizaciones de necesidad de información que hace el Ministerio de Salud. De nuevo, como invitaba la doctora Adriana y Kelly, pueden revisar el repositorio del IETS. Allí está más o menos no están descritos los diversos temas que se han trabajado para el Ministerio, para el sistema de salud y también para otros sectores como Hacienda, riesgos laborales, entre otros. Doctora Adriana, no sé si quiere complementar algo. Adelante. Sí, Lore, invitarlos a un evento que va a haber la próxima semana del Ministerio de Salud con motivo del Día Mundial de la Hipertensión. Nos han pedido, pues el día de ayer, que hagamos una presentación de un producto que se llama posicionamiento terapéutico. En ese posicionamiento terapéutico, como lo mencionó la doctora Kelly, se hace pues, un estudio de efectividad y seguridad, un estudio de costo-efectividad, y después se le da un ordenamiento que realizan y corroboran, pues, obviamente, los clínicos, y ese producto lo vamos a mostrar. Eso facilita mucho la vida de los clínicos, no únicamente en las grandes ciudades, y nuestros últimos productos han tenido mucho de énfasis en APS. El ministerio nos ha pedido reiterativamente que no lo dejemos únicamente para las grandes ciudades, sino que tratemos de llevarlo al territorio. Nosotros sabemos que hay disponibilidad de prácticamente todas las tecnologías en el territorio nacional y esto facilita mucho a los clínicos. Si ustedes quieren ver en vivo y en directo esa demostración, dentro de 8 días, creo que es el día 17, se va a mostrar esto públicamente con otras actividades que tiene el ministerio programado. Gracias, Lore. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, vamos a leer la pregunta de Dubán Vivas Borges. Dubán, muchísimas gracias. ¿Existe la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos entre universidades y el IETS en el contexto de trabajos de grado? De hecho, tenemos todo un proceso que está activándose y le voy a dar la palabra a Kelly para que nos explique cómo estas alianzas colaborativas se pueden materializar y qué aperturas tenemos en este momento en el IETS. Adelante, Kelly. Mil gracias, Eduard. No solamente es, digamos, como si se está haciendo, sino que es quizá un compromiso acercar a los problemas de este sistema de salud y a los problemas de Colombia, pues a la sociedad y a los que están en formación. En el IES estamos trabajando en este año en inaugurar el programa de pasantías, pues para todas las universidades del país. Se tendrán unos espacios pues donde se explique cómo estará funcionando y demás, pero la idea es que existe una inversión a lo que realmente está quejando al país en términos de evidencia desde todas las áreas, económicas, sociales, jurídicas, desde salud, por supuesto. Entonces, eso es un deseo que tenemos que ya está con pasos avanzados y esperamos que este año y muy próximamente pues podamos estar dando información en concreto a todas las universidades, invitarlos, por supuesto, a que hagan parte de esta transformación que queremos para la salud en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias, Kelly. Bueno, hay algunas preguntas que se nos quedaron sin responder, trataremos de revisarlas y verificar si podemos ubicar a la persona para responderle. De todas formas, mencionar que el IETS es un espacio de puertas abiertas, la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud del país, y por lo tanto estamos en el mapa del sistema de salud como un actor estratégico. Le voy a dar la palabra a Claudia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a cada una de ustedes por su participación en este espacio tan valioso. Gracias también al equipo de apoyo y, por supuesto, a las personas que asistieron desde diferentes lugares
de Colombia y el continente. Varias personas se escribieron desde otros países y la invitación es a seguir al IEDS en las cuentas oficiales de las redes sociales que Ana María las escribió en el chat para que estén al tanto de nuestros eventos, nuestras campañas informativas, cursos virtuales y proyectos en beneficio de la población y del país. De esta manera culminamos con este encuentro. A todos les deseamos un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.